Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por un nuevo día que nos concede para estudiar otra clase más. Estamos en la clase número 8 para los que tienen expositores. Estamos en nuestra clase número 8 con el trimestral. Seguimos con el trimestral, experiencias de Josué y los jueces. Y para aquellos que no tienen expositor, estamos basados en la base bíblica en Jueces, capítulo 7, del versículo 1 al 25. Entonces, en nuestra clase número 8. Y en este día vamos a hablar como tema, la victoria es por la fe. Damos muchas gracias a Dios por una clase que nos concede estudiar en este día. Y antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios en una corta oración. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios Padre, por este día que tú nos concedes, Dios, de estudiar tu palabra a través de esta clase, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros para entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en este día a través de este capítulo, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, y a cada uno de los oyentes también que podamos recibir, mi Dios, a través de tu palabra, enseñanza para nuestra vida, para nuestro caminar en ti, Señor Dios Padre. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender y comprender toda esta clase, Señor, que tú nos ayudes a poder explicar también en esta hora, Señor, esta enseñanza. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, y a cada uno, Señor, nos ayudes a entender y comprender, Dios Padre, tu palabra que se va a estudiar en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en nuestro estudio número 8 y nuestro pensamiento central dice así: la victoria de los hijos de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo y los recursos que Él quiera usar. Y nuestro texto áureo dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. Y el primero es reconocer el poder de Dios frente a la arrogancia de los hombres. Número 2, saber que cuando somos obedientes al llamado de Dios, Él está comprometido a darnos la victoria. Número 3, aceptar el desafío de obedecer en todo tiempo. Entonces, esta clase que vamos a estudiar dice: la victoria es por la fe. Vamos a leer nuestros versículos de la palabra de nuestra lectura y vamos a leer en Jueces del capítulo 7, del versículo 2 hasta el 21. Vamos a brincar algunos versículos. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, el tal no irá. Ahora brincamos hasta el versículo 13. Dice: cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, a la cual golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. El 14, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando
Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompeta y a sus manos, en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. El 20. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bersita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abed Meola en Tabad. Gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar nuestra clase número 8, y la semana pasada estuvimos estudiando una nueva etapa de la larga cadena de infidelidades de Israel contra el Señor, y vimos que como consecuencias el castigo de parte de Dios, usando como instrumento de juicio a los madianitas, estaban siendo con mucha opresión, les destruía sus cosas que cosechaban y todo, entonces estaban siendo maltratados, se puede decir, estaban siendo invadidos por los madianitas, pero el pueblo clamó a Jehová por medio de uno de sus profetas, y recordó a Israel los hechos portentosos que en su favor el Señor había hecho desde que los había sacado de la tierra de Egipto. Y luego vemos que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, y lo llamó a su servicio y lo señaló como el libertador de Israel. Vemos que Gedeón era originario de Ofra, la ciudad de la familia de los abiezeritas, cuyos habitantes dice que se había corrompido hasta el extremo de edificar altar dedicado a Baal y una imagen de Acera o Astoret, una de las consortes de Baal, diosa cananea de la fertilidad y del amor. Entonces, pero vemos que la primera orden del Señor a Gedeón fue que derribara el altar de Baal y que también cortara la imagen de Acera. Imagínense lo que le pidió el Señor primero, y esta acción demostró el grado de compromiso de Gedeón con Dios, y a pesar del riesgo personal, cumplió, dice, a todo al pie de la letra la misión que le había sido dada por Dios. Entonces vemos que la reacción de los aldeanos no se hizo esperar cuando supieron quién había hecho todo eso de haber tumbado y haber tirado el altar de Baal. Dice que buscaron a Gedeón para matarlo, pero vemos que fue muy arriesgada esta acción de Gedeón, y no nada más de él, también de su papá. Dice que fue muy arriesgado, que desafió a los hombres del pueblo a que dejara que Baal se defendiera por sí solo, que se defendiera solo. Entonces vemos aquí que el pueblo se dio cuenta de que había un líder dispuesto a derribar todos los altares paganos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El que lo estaba llamando, que fue lo que vimos la semana pasada, el que le hacía el llamado a servirle, para usarlo. Primero vemos que le manda derribar los altares de Baal y también cortar esa imagen de Acera. Entonces hoy veremos también muy de cerca la manera tan insólita en que Dios, por medio de un pequeño número del ejército de Israel, cómo derrotó a un innumerable ejército de los madianitas y amalecitas y otras tribus que se había reunido con ellos. Aquí vamos a ver otra gran victoria del Señor a favor de los israelitas, otra obra portentosa del Espíritu Santo derramándose sobre Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaron.
Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Gloria a Dios. Entonces, veamos nuestro punto número 1. Dice, se reduce al mínimo el escuadrón de Israel. Jueces capítulo 7 del 1 al 8. El inciso A dice, los temerosos y los descuidados son excluidos. Entonces, del 7 del 1 al 6, vemos que según Jueces 6:33, los madianitas y amalecitas y las otras tribus se habían juntado y acamparon, dice, en el valle de Jezreel, el distrito más accesible para los del oriente. Y también quizás había llegado a sus oídos la rebelión que se había levantado en Ofra, porque estaban preparados como nunca. Dice que era una multitud como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Eso lo habla en el capítulo 7, el versículo 12. Pero podemos ver que Gedeón, con su arrojo y audacia, quiere decir con su valor, con su valentía, ya se había ganado la confianza del pueblo y ahora lo veía como su libertador. Vemos que el líder convocó también, dice, a los abieseritas, a las tribus de Manasés, de Aser, a Zabulón, a Neptalí, y logró reunir 32,000 hombres para que estuvieran listos para ir a pelear con aquella multitud que se había juntado para pelear contra ellos. Entonces él también, vemos que Gedeón convocó una multitud de varias tribus y hizo un total de 32,000 hombres. Gedeón conocía el poderío de ese enemigo que se había acercado hacia ellos, así que no dudó en hacer correr la voz con las tribus de Israel y llamar a muchos. Pero aquí lo que vemos es que Dios se encargaría de escoger los pocos de toda esa multitud que Gedeón había juntado, de 32,000 personas, de 32,000 hombres. Dios iba a encargarse de escoger tan solo unos pocos para que fueran a la batalla. Entonces vemos que los israelitas dice que se habían acampado junto a la fuente de Arod, al pie del monte Gilboa, mientras que los madianitas y sus secuaces acamparon al norte, unas 4 millas cerca del collado de Moré. En medio estaba el valle. Pero podemos ver que Dios, que sabe todas las cosas, sabía todo, y que además de cobardes y falsos de ánimo, había quienes darían el crédito de la victoria a Israel. O sea, de esa cantidad de 32,000, Dios sabía que algunos, si todos iban a pelear, sabía Dios que algunos de ellos no le iban a dar la gloria a Dios, sino que ellos se iban a llevar la gloria, diciendo que por ellos ganaron, que por ellos tuvieron la victoria. Y fue así que vemos que Gedeón anunció a los que tuvieran temor, madrugaran y se devolvieran a sus casas. Y cuando dio ese anuncio, Gedeón dice que se devolvieron 22,000 de ellos, se regresaron de los 32,000, 22 se regresaron y se quedaron con un número de 10,000 hombres nada más. Parecía que que era muy poquito para pelear con una multitud tan grande, pero aún de esa cantidad de 10,000, Dios le dijo a Gedeón, aún todavía es mucho. Dios, que conoce el corazón, todavía podía ver ahí que había personas a lo mejor que no le iban a dar la gloria a Dios, sino que se iban a levantar ellos en orgullo, pensando que por su fuerza, porque ellos pelearon, ganaron la batalla. Entonces podemos ver que aquí entonces Gedeón recibe otra orden, y la orden que le da Dios es que llevara a la gente al agua, y dice, y allí te los probaré, dijo el Señor, lo que habla el versículo 4 del capítulo 7. Dice, divídelos en 2 grupos, los que lamen el agua con la mano como los perros, y los que se arrodillan para beber. Los que se arrodillan para beber con toda libertad fueron rechazados, mas los que recogieron el agua con su mano y lamieron como lamen los perros, esos fueron los escogidos de entre los 10,000 que todavía quedaban.
Imagínense, de 32,000 hombres, se regresaron primero 22,000, quedaron 10,000 y de esos 10,000 era todavía mucha gente, dice el Señor, para que ganaran la victoria y no porque no la ganaran, sino porque se iba a dar el orgullo en ellos, estuviera el orgullo pensando que lo ganaron. Y de esos 10,000 solamente fue 300 personas, 300 hombres que Dios escogió para ir con Gedeón a pelear contra un ejército grandísimo. Ahora veamos lo que dice el inciso B. El ejército de los elegidos queda listo, preparados para ir. Lo que habla el 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, enviaron todos los israelitas que cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo el valle. Entonces los demás lo mandó de regreso a su casa, y con los otros nada más se quedó los 300, y de ahí estaba el pueblo grandísimo ahí en el valle. Entonces estos 300 quedaron listos, elegidos para la batalla. Entonces vemos que, imagínense, si los madianitas y sus aliados que se habían juntado todos se hubieran dado o enterado de cómo se estaba trabajando la estrategia del Señor para seleccionar a un pequeño grupo o a cierto grupo para ir a pelear contra ellos, se les hubiera hecho una locura, los hubiera tal vez hasta juzgado de loco, voltearse y mirar la multitud que estaba junto a ellos o que estaban ellos ahí para tan solo pensar con 300 hombres iban a pelear contra ellos. Yo creo que hubiera sido como una burla para ellos, o se hubieran burlado del ejército de Dios, el ejército que estaba con Gedeón. Pero podemos ver que ninguna estrategia militar en su sano juicio podría hacer esa selección de personas, tan solo 300 hombres, para una guerra con una multitud de 135,000, dice, soldados que estaban ahí capacitados para una guerra, listos para aniquilar a sus enemigos. Dice, pero una vez más se pondría en evidencia el poder de Dios, la victoria del pueblo a través de Dios. No dependía de fuerza humana. ¿Por qué? Porque si supiera o pensarían de fuerza humana, pues no era suficiente pueblo. Pero aquí iba a estar en evidencia el poder de Dios, de nuestro Dios todopoderoso, que no depende de la fuerza humana, sino de la fuerza misma de Dios, quien pelea por su pueblo. Entonces, del número de soldados, de ningún otro recurso que no sea el que Jehová pelea por su pueblo, el que Jehová provee para el momento de la dificultad. Esto nos enseña a nosotros que cuando estemos pasando algún momento difícil, no va a ser por nuestras fuerzas que ganemos, o no va a ser por la multitud que nos rodee, sino que es si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Él peleará por nosotros y nos dará la victoria, así como en este momento estamos leyendo cómo Dios iba a pelear por ese pueblo, por el pueblo de Israel. Entonces, no importando la cantidad de enemigos que estaba a su alrededor, Dios les iba a dar la victoria. Sin duda había temor en el corazón de Gedeón, pero las instrucciones del Señor eran más o muy claras, y el jefe de los israelitas, hablando de Gedeón, estaba dispuesto a obedecerlas. Además, podemos ver el respaldo y la presencia del Señor estaban garantizadas con él. Entonces, con estos 300 hombres le dice el Señor, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Todo lo que no pasaron la prueba fueron devueltos a sus hogares. Entonces, aquí lo que podemos ver es la obediencia de este hombre que había puesto su fe en el Señor, porque
sabía que él estaba ahí con él, sabía que él le había dicho que él le iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Entonces es bien importante que aunque podamos ver la situación grande o gigante, nuestros problemas, pero si ponemos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Él y saber que Él es el que pelea por nosotros, vamos a tener nuestra victoria siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor, sigamos sus instrucciones, así como vemos aquí lo que le manda a hacer Gedeón, y él obediente hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Ahora veamos nuestro punto número 2. Dice, una prueba más del respaldo del Señor. Ahora vamos a ver lo que habla en Jueces capítulo 7, versículo 9 al 15. Dice el inciso A, Dios revela a un pagano la victoria de Israel. El 9 al 14 le dicen, aconteció que en aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de las gentes armadas que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando con sus compañeros un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora vemos que Dios le revela a un pagano la victoria. Entonces vemos que la orden del Señor aquí demandaba un cumplimiento inmediato. Le dice a Gedeón, levántate, dijo Dios a Gedeón, y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Como ya lo hemos descrito, si los enemigos habían acampado en el valle de Jezreel, los de Gedeón estaban junto a la fuente de Arod. La siguiente instrucción nos permite deducir que Gedeón sintió temor. Yo creo que cada ser humano puede sentir temor ante las situaciones que puede estar pasando, entre sus luchas puede sentir, pero aunque tengamos ese temor, podemos tener esa fuerza también que Dios pone en nosotros para poder nosotros avanzar, para que podamos nosotros salir hacia adelante sabiendo que no somos o no estamos solos para luchar o para seguir con nuestras luchas para vencer todo aquello que venga en nuestro caminar. Entonces vemos que él pudo haber sentido temor, sintió temor, por eso de ahí es que le dice Dios, y si tienes temor de ir solo a descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Entonces podemos ver que como todo ser humano tenemos temores, pero lo más maravilloso que saber que dentro de todo ello está el Señor para ayudarnos, para seguir hacia adelante. Entonces, resulta interesante destacar que en esta ocasión Gedeón ya no le pide señales al Señor. Recordemos la semana pasada la clase que cuando él le hace el llamado, lo está llamando el Señor y él le pide señales. Bueno, déjate, pido por favor esta señal para saber y estar muy seguro que me estás llamando, Señor. Y una vez que le concede la petición que le hace, dice, no te enojes, por favor. Yo te pido ahora esta señal, y Dios le contestaba tal como él le pedía las señales. Pero aquí vemos que ahora él no le pide señales, al contrario, vemos que Dios, conociendo el corazón de su siervo, ahora él le da señal. Él es el que le da señal a este guerrero
de que la victoria es segura, sabiéndose el Señor que tenía sus temores, aunque su fe estaba puesta en Él, sabiendo que Dios era quien le iba a dar la victoria, aún tenía temores, pero eso no dejaba de hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Por eso vemos lo grande y maravilloso que es Dios, sabiendo y conociendo nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros temores. Vemos cómo Él, así como aquí hace a Gedeón dándole señal, así es con nosotros. Nos da señales de que no estamos solos, dependiendo en la situación en que nos encontremos. Él nos da señal de que Él está ahí con nosotros, que su presencia va con nosotros. Entonces ahora vemos que le da señal a este guerrero de que la victoria es segura. Y dice que lo insta a que escuche la conversación de los dos soldados enemigos y que eso lo llenaría de valor para la batalla. Entonces vemos que Gedeón y Fura descendieron hasta llegar a los puestos de avanzada donde se encontraban los soldados que vigilaban el campamento. El panorama que ellos estaban viendo era impresionante. Imagínense sobrecogedor, un ejército de 135,000 hombres frente a ellos, ahí tendidos, dice, en el valle como una multitud incontable de langostas y camellos como en la arena del mar. Entonces, imagínense, por todo esto, él se sobresaltó y la impresión disminuyó cuando estos escucharon la conversación de estos dos soldados conversando. Uno relataba el sueño que había tenido. Dice que él veía como un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y que luego llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo y la tienda le decía cayó. Estaba relatando el sueño. Entonces, y su otro compañero se consternó, dice, al escuchar todo el relato de este sueño, al deducir lo que ese sueño significaba para ellos, y le dijo al otro, dice, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, el varón israelita. Dios nos ha entregado en sus manos. Aquí hay otra gran lección, porque aunque estos dos hombres eran paganos, eran idólatras, el Señor los hizo reconocer que el Dios de Gedeón era mucho más poderoso que sus dioses que ellos servían. Entonces, que el poderoso Baal que él servía, que ellos servían, y le dio a entender que no había escapatoria. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos sentirnos temerosos en medio de una batalla, de una lucha espiritual y a pesar de que el Señor ya nos ha dicho que tendremos la victoria? Muchas veces sentimos esos temores, nos sentimos temerosos como que no vamos a salir de ahí o que no vamos a pasar o que no vamos a vencer. Pero nosotros recordemos que las promesas de nuestro Dios son verdaderas y que se cumplen. Si Él nos dice que nos da la victoria, Él nos va a dar la victoria. Solamente tenemos nosotros que obedecerle a Él, vivir para Él y hacer su voluntad y Él nos dará esa victoria que nos ha prometido. Gloria a Dios. Porque nosotros cuando nos dice que el enemigo es derrotado, si lo dice la palabra, así lo debemos de creer. Y lo que nos toca es luchar día a día y saber que lo importante de todo eso es obedecer a nuestro Dios y así Él cumplirá sus promesas que nos ha dicho a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ahora veamos el inciso B que dice, Gedeón convencido adora y dirige a su ejército. Lo que habla el 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato de sus sueños y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver el impacto que produjo en Gedeón ese relato del sueño y su interpretación que estaban hablando de esos dos enemigos de él. Entonces fue que en medio, dice, medios interpretación fue que el miedo se dio ante el convencimiento total de que
cada palabra pronunciada por Dios se había cumplido al pie de la letra, dándole a entender que la victoria estaba dada ya, ya le había dado la victoria, así como le decía, yo te voy a dar la victoria. Entonces, en segundo lugar, podemos ver que se apoderó de él un temor reverente, no temor de miedo como cuando tenía ese temor de bajar hacia el campamento, cuando le decía, ese temor era como, ¿cómo me voy a meter ahí entre mis enemigos? Me imagino así pensar, ¿no? Pero este temor reverente al oír el sueño, el relato del sueño, dice que se le apoderó un temor reverente y empezó a glorificar, a adorar a Dios, a darle la honra, me imagino, a darle la gloria. ¿Por qué? Por esa presencia maravillosa del Dios de sus padres, que lo que había oído no era nada más como mito, sino que era algo real, porque ahora podemos ver que para él ahora sabía que estaba Dios con él dándole una victoria ya ganada. Entonces dice que él se le apodera ese temor reverente y glorifica a Dios. Es lindo que dentro de nuestros temores como ser humano es adorar a Dios sabiendo que Él es el que nos va a dar la victoria en cada situación que estemos pasando. Entonces, ahí se dio cuenta que esos milagros que oía de sus padres no eran nada más mitos ni leyendas, sino que era algo verdaderamente que había sido y había pasado y habían vivido sus antepasados. Gloria a Dios. Entonces, ahora después regresa con toda esa fuerza, con ese valor, con ya nada de miedo como cuando quiso bajar al valle. Ahora venía totalmente dispuesto a luchar, dispuesto a ganar esa batalla después de haber adorado y glorificado y exaltado al Dios que estaba ahí con él. Entonces podemos ver que toda experiencia espiritual genuina debe de producir en el creyente una actitud de adoración, una actitud de reverencia ante el Dios Todopoderoso y un cambio permanente en su vida. Eso es lo que hace o se puede ver o se debe de ver en una persona cuando tiene una actitud de adoración, cuando algo genuino hay en él, en su vida y muestra, gloria a Dios. Vemos que el Gedeón que bajó al campamento temeroso y cauteloso no era el mismo, el que estaba ya volviendo a donde estaban sus compañeros. Ahora estaba lleno del poder del Espíritu, el líder era un líder, era un siervo, el instrumento que Dios quería utilizar en ese momento para darle la victoria al pueblo de Israel. Entonces, no hubo que esperar, instó a los suyos firmes y resueltos para la batalla. Los madianitas estaban derrotados ya por fe. Él había puesto ya su fe en Dios de que la victoria estaba hecho, estaba ganado. Gloria a Dios. Ahora veamos el punto número 3, que dice la victoria de los escuadrones de Jehová. Ahora veamos el inciso A, dice las armas de nuestra milicia. Para no leer todos los versículos del 16 al 21, podemos ver, usted lo puede leer también ahí en su casa, y dice, todos los hechos ocurridos en este momento tenía una sola explicación, la intervención divina para liberar a su pueblo por medio de un pequeño contingente dispuesto a obedecer fielmente las instrucciones de su Dios, impartidas por el siervo Gedeón. Entonces vemos que había llegado el momento crucial y si la selección de los 300 era algo para dejar anonadados al más experto de las estrategias, no solo serían números, no lo sería menos el plan de Gedeón para atacar a un campamento enemigo, como todo líder que sabe lo que hace cuidadosamente instruyó a los 300 soldados que estaba con él. Primero podemos ver lo que hablan los versículos del 16 al 21, que le dio a cada uno una trompeta
y luego le da un cántaro con una antorcha ardiendo adentro. Es obvio que el ataque iba a ser tan sorpresivo que una luz, por más pequeña que pudiera ser, los hubiera delatado. Por lo tanto, la llama no debía de verse, sino que hasta que rompieran los cántaros. Entonces, aquí podemos ver qué armas, ¿verdad? Con qué iban a pelear con unos 132,000 hombres, a lo mejor bien armados, y el arma de este pueblo solamente era ¿cómo se llama? Unos cántaros con una antorcha encendida adentro y una trompeta. Eso eran sus armas que ellos solo llevaban para pelear con un ejército que estaba jactados de su poderío, de su bélico capaz de aniquilar a cualquiera de sus enemigos. Pero hemos insistido a través de la lección que no era el número de soldado, no es el número del soldado el que les iba a dar la victoria, ni tampoco que estuvieran muy sofisticado en armamento o en fuerza o qué es lo que iban a usar. No, aquí se cumple o se cumpliría las palabras del Señor dichas a través del profeta Zacarías, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, lo que habla en Zacarías 4:6. Porque si vemos el arma que ellos llevan, no iban a hacer nada, pero no es por en las armas que ellos llevaban ni por la fuerza que ellos tuvieran, tan solo lo que les ayudó fue su obediencia al saber que el que iba a estar al frente de esa multitud con quien iban a pelear iba a ser Dios mismo. Entonces, grande es nuestro Dios todopoderoso que nos muestra esta este momento tan maravilloso. Y nosotros pues nos quedamos como también sorprendidos, se me fue la palabra, so, nos sorprendemos al pensar con un cántaro, una antorcha encendida y una trompeta, y eso era su armamento, se puede decir, sus cosas con que iban a pelear, sus armas. Gloria a Jesús. Entonces, pero hay otro detalle que vale la pena, dice, resaltar. El líder que dependía del Señor estaba seguro de lo que hacía. Gedeón les dijo a sus hombres: mírenme, o sea, estaba dando instrucciones y el pueblo estaba dispuesto a obedecer. Entonces le dicen: mírenme a mí y haced como yo hago. Entonces vemos aquí que las instrucciones son precisas, pero él es el ejemplo, lo que le daba la autoridad moral para que los demás lo sigan haciendo o lo siguieran. Después Gedeón los dividió en 3 escuadrones de 100 cada uno y sigilosamente ocuparon sus posiciones alrededor de todo el campamento. Dice que ellos estaban en el valle y todos se pusieron todos alrededor del campamento, y a la orden de Gedeón todos tocarían sus trompetas. Les dio las instrucciones, todo lo que se tenía que hacer. Y dice, y luego darían un grito de victoria. Y este grito sería: por Jehová y por Gedeón. Gedeón mismo estaba al frente de uno de los escuadrones, y al llegar al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, todos tocaron sus trompetas y quebraron sus cántaros, tomaron las antorchas y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Qué grito de victoria estaban tomando en este día. Estaban haciendo, dando ese grito de victoria, que era por Jehová y por Gedeón, haber sido un hombre obediente al llamado de Dios y usando todo lo que le mandaba el Señor hacer conforme su palabra, conforme le estaba dando. Entonces daba el grito: por la espada de Jehová y de Gedeón, este grito de victoria. Gloria a Dios. Entonces todos permanecieron en su puesto alrededor del campamento. Era increíble esta escena que suscitaba ante sus ojos. Todo el ejército enemigo estaba confundido, dando gritos, huyendo. Estaban
Es maravilloso lo que podemos ver, lo que Dios hace con los que se ponen en sus manos, con los que obedecen su llamado, con los que le manda a hacer y ellos estén dispuestos a hacer tal como lo que le manda el Señor. Entonces, podemos ver que pueden ser muchas las limitaciones y grandes los obstáculos, pero si el corazón está lleno de fe y en las promesas divinas, se verán milagros porque Dios es fiel y cumple todo lo que Él promete. Imagínense, aquí un pueblo estaba dispuesto solamente a obedecer y eso fue lo que les dio la victoria. ¿Cuánto no necesitamos nosotros solamente obedecer lo que nos manda el Señor y hacer su voluntad y vivir como a Él le agrada? Y en momentos de situación, en momentos de luchas, en los momentos de cualquier cosa que estemos nosotros pasando, saber que por Jehová de los ejércitos, Él es el que nos va a dar la victoria, porque Él es fiel a sus promesas y las cumple a cada uno de aquellos que les obedece y hace lo que Él le manda. Gloria a Dios. Ahora veamos el inciso B, dice, la derrota de los enemigos del Señor. Entonces vemos que la táctica de Gedeón fue tan perfecta que la distribución de sus escuadrones daba la impresión de ser un contingente numeroso de hombres. Imagínense todo alrededor, esparcidos esos 300 con fuego, con trompeta. Para los enemigos era una multitud innumerable. No parecía que fueran solamente 300 hombres los que estaban ahí atacando, sino a un ejército de miles de soldados se miraba, yo creo, con todas esas antorchas encendidas y con esas trompetas sonando. Entonces podemos ver que el enemigo, dice, se iluminó con la luz de las antorchas y la confusión entre los madianitas era tal que no podían distinguirse quiénes eran de su bando y quiénes eran los enemigos y empezaron a matarse entre ellos y a huir despavoridos por donde quiera o por donde podían. Y los que quedaron vivos, dice, iniciaron la retirada llegando hasta Betzita en dirección de Cerera, muy cerca del territorio efrainita, pues su idea era atravesar el Jordán y ponerse a salvo. Pero Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín para que los efrainitas impidieran a los madianitas llegar a los vados de Betabara y del Jordán. Los de Efraín lograron su objetivo, capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zef, los mataron y sus cabezas las llevaron ante Gedeón. El Salmo 83:11 celebra la captura de Oreb y de Zef. Y en el capítulo 8 de Jueces narra la derrota final de los madianitas y relata también la captura de Seba y Salmuna, reyes de Madián. Por otra parte, Gedeón y sus hombres a esta gloriosa victoria israelita siguieron 40 años de paz en Israel, lo que habla en Jueces 8:28. Imagínense qué maravilloso ver esta victoria con un hombre después de cómo sus enemigos les hacía la vida imposible. Pero una vez que clamaron a Jehová, Dios levanta un hombre que esté dispuesto a obedecerle, aunque al principio ya que vimos en nuestra clase anterior no podía pensar ni imaginarse que él fuera uno de los que estuviera ahí escogiéndolo Dios para una victoria de esta magnitud, de una cantidad tan grande, de un pueblo tan grande y tan solo 300 hombres eran los que después de los 32,000, solo 300 hombres estaban listos para ganar esa victoria. Pero en esta clase que hemos estudiado en esta hora, podemos nosotros aprender que la obediencia es lo más importante en un hijo de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llama a su servicio,
y que nosotros estemos dispuestos. La obediencia es bien importante. De nada nos serviría el aceptar el llamado, pero dentro de ella no hacer lo que nos manda el Señor o no vivir en obediencia, todo nos llevaría al fracaso, porque la obediencia es bien importante. Si Gedeón no hubiera obedecido de ninguna de las instrucciones que Dios le estaba dando, hubiera sido una derrota, no habían ganado la victoria. Entonces, de todo esto podemos nosotros aprender que la victoria está en Jehová de los ejércitos, no está en nuestra fuerza, no está en lo que conozcamos, no está por lo que sabemos, está dentro de nuestra obediencia a Dios y hacer lo que Él nos mande y saber que Él es el que pelea por nosotros en todas nuestras situaciones que cada uno estemos pasando o viviendo. Gloria a Dios. Vimos como al principio ah, Gedeón le pedía a Dios señales para estar tan seguro de que Dios lo estaba llamando para algo tan grande, para pelear con un pueblo tan grande. Quería estar muy, muy seguro de que ese llamado era para él y de que él estaba dispuesto también a obedecer, a llevar ese, como se dice, ese grande paquete de pelear por el pueblo. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor no quería que un pueblo tuviera ocasión de pensar que por su fuerza, que por su cantidad de hombres, era por su número de hombres, era que habían ganado la victoria. Esto nos enseña a cada uno de nosotros a darle siempre la gloria a Dios, de que Él es el que nos da siempre la victoria y que no somos nosotros el que logramos, como dice uno, hacer por mí, yo lo logré o por mi fuerza. No, no, es siempre darle la gloria a Dios. Y algo bien lindo que nos enseñó Gedeón aquí es que darle la adoración a Dios siempre antes como dice uno, de ir a luchar o a entrar a ese momento de batalla que estemos ahí con nuestros temores, pero siempre darle la gloria a Dios pensando y sabiendo que nuestra fe está puesta en Él y que lo que Él ha prometido hacia nosotros, Él las va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Gloria a Dios. Imagínense sus armamentos que ellos usaron en ese tiempo. Ahora lo que nos manda a nosotros es que nos vistamos con la armadura de Dios, lo que habla en Efesios 6, del 10 al 18, que nos vistamos de esa armadura para contrarrestar toda acechanza del enemigo, para que todo aquello que venga en nuestra vida sepamos pelear con esa armadura que nos manda el Señor, que nos vistamos a nosotros, cada uno de nosotros, para seguir hacia adelante, para que nada nos detenga en el camino del Señor, para que nada, ningún enemigo que se levante contra nosotros nos venza, sino que nosotros venzamos en el nombre de Jesucristo. Como dice, somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que se entregó a sí mismo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para darnos una oportunidad de servirle con todo nuestro corazón y vivir para Él y un día morar con Él también en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que esta clase les sea de bendición. Es muy, muy, muy linda y vemos la victoria dada por el poder de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima semana con la otra clase que les voy a pedir que también lo lean, que va a ser en Jueces capítulo 11 del 1 al 11 y de ahí también brinca uno del versículo 29 al 40 con Jefté, un líder de palabra, para cuando estemos dando nuestra clase podamos entenderlo. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Amén.